Hay una mentira que te contaron desde pequeño. Una mentira tan bien disfrazada que la creíste sin cuestionarla. Te dijeron que necesitabas a los demás para ser feliz. Que sin aprobación, sin compañía, sin el reconocimiento de alguien más, eras incompleto. Te enseñaron a buscar fuera lo que solo existe dentro. Y así, sin darte cuenta, construiste tu vida entera sobre la arena movediza de lo que otros piensan, sienten y deciden. Pero hay algo que nadie te dijo. El bambú no le pide permiso al viento para crecer. El río no espera que alguien lo aplauda para encontrar el mar. Y la montaña no necesita que nadie la admire para permanecer firme cuando llega la tormenta. Existe una forma de vivir que va más allá de la dependencia. Más allá del miedo a la soledad, más allá de la necesidad de ser visto, entendido o validado. Es una forma de vivir que los maestros del Oriente conocían bien, que los sabios del Tao practicaban en silencio, y que tú, en algún lugar muy profundo de tu ser, ya conoces también. Esto no es una historia sobre el egoísmo. No es una invitación al aislamiento ni al orgullo. Es algo mucho más sutil, mucho más poderoso. Es la historia de cómo recuperar tu centro. Imagina un lago en calma, en la madrugada, antes de que el mundo despierte. Su superficie es perfecta. Refleja las estrellas con tanta claridad que ya no sabes dónde termina el cielo y dónde comienza el agua. No hay movimiento. No hay esfuerzo. El lago no intenta reflejar nada, simplemente lo hace, porque su naturaleza es la quietud. Ahora llega una piedra. Alguien la arroja desde la orilla y el lago se rompe. Los círculos se expanden, se cruzan, se distorsionan. Por un momento, el reflejo desaparece. Las estrellas se fragmentan. Pero espera. Espera un poco más. El lago vuelve a la calma. Siempre vuelve a la calma. No porque luche contra las olas, sino porque su naturaleza más profunda es el reposo. Las piedras vendrán. Siempre vienen. El ruido, la crítica, el abandono, la traición, la pérdida. Siempre hay algo que rompe la superficie. Pero si el lago depende del exterior para mantener su forma, jamás recuperará el reflejo de las estrellas. Esta es la primera enseñanza que el Tao le susurra a quien sabe escuchar. La fuente de tu paz no puede estar fuera de ti. Cuando dependes de otra persona para sentirte bien, le estás entregando las llaves de tu mundo interior. Le estás diciendo, sin palabras, que tiene poder sobre tu cielo, sobre tu noche, sobre la temperatura de tu propio corazón. Y entonces, cada vez que esa persona se aleja, cuando cambia, cuando decepciona, o simplemente cuando tiene un mal día, tu mundo entero tiembla. No porque algo externo se haya roto, sino porque construiste tu casa sobre alguien más en lugar de construirla sobre ti mismo. Los maestros del Oriente tenían una palabra para describir esta condición: Cice, el apegado. Aquel que sostiene con tanta fuerza lo que ama que termina destruyéndolo. Aquel que busca tan desesperadamente la aprobación ajena que pierde la brújula de su propia verdad. Y hay algo todavía más silencioso, más difícil de ver: la dependencia emocional no siempre se parece a la debilidad. A veces se disfraza de amor. A veces se llama lealtad. A veces lleva el nombre de amistad o de familia. Y sin embargo, en su raíz, hay algo que duele, algo que dice: sin ti, no sé quién soy. Esa es la jaula invisible. No tiene barrotes. No tiene candado. Pero es real. Y la única llave para abrirla no la tiene nadie más que tú. El Tao Te Ching, ese libro breve y eterno que Lao se dejó como regalo al mundo antes de perderse en el horizonte, habla de una fuerza que no se impone, que no busca reconocimiento, que fluye sin esfuerzo hacia su destino natural. La llama Wu Wei, el no actuar, la acción sin tensión, el movimiento que nace de la naturaleza más honda de las cosas. El árbol no fuerza sus raíces. Las hunde despacio, en silencio, en la oscuridad de la tierra, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo aplauda. Y cuando llega la tormenta, el árbol que tiene raíces profundas no necesita que nadie lo sostenga. Este es el camino del que se pertenece a sí mismo. No es arrogancia. No es frialdad. Es algo que se parece más a la dignidad tranquila de quien sabe lo que es, aunque nadie más lo sepa. Es la libertad de quien no necesita el espejo de los demás para reconocerse.
Hay una energía en el cuerpo humano que los maestros chinos llamaban Yi, el aliento vital, la fuerza que fluye a través de todo lo que existe. Cuando esa energía fluye libremente, el ser humano está en armonía, en salud, en claridad. Pero cuando el Yi se fragmenta, cuando la persona vive hacia afuera en lugar de hacia adentro, cuando gasta su energía vital buscando en los demás lo que solo pueden hacer en su propio interior, ese flujo se interrumpe. La dependencia es una fuga de Yi. Cada vez que buscas la aprobación de alguien, cada vez que ajustas tu verdad para que otros te quieran, cada vez que traicionas tu intuición para no decepcionar a quien tienes al lado, estás donando tu energía más preciosa a algo que no puede sostenerte. No porque las personas sean malas, no porque el amor sea un error, sino porque ningún ser humano fue diseñado para ser el cielo de otro. Hace mucho tiempo, en las laderas de una montaña que los aldeanos llamaban la montaña del viento eterno, vivía un maestro llamado Chen. Chen no era conocido por sus palabras, sino por sus silencios. Decían que cuando alguien llegaba a su puerta con el corazón roto, él no hablaba. Solo preparaba té. Y en ese silencio, algo dentro del visitante comenzaba a ordenarse, como si el humo del té llevara consigo una medicina invisible. Un día llegó hasta él un joven llamado Wei. Wei era brillante, inteligente, apasionado, lleno de vida. Pero cargaba algo pesado, algo que no se veía pero que doblaba sus hombros hacia la tierra. Había amado a una mujer durante 3 años. La había amado con todo lo que tenía. Y ella se había ido sin una explicación, sin una despedida, como el viento que cambia de dirección sin pedir permiso. Wei se sentó frente al maestro y no dijo nada por mucho tiempo. Finalmente, habló. Maestro, sin ella no sé quién soy. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella. Todo lo que lograba, lo lograba para que ella lo viera. Ahora que se fue, me siento vacío. Como si me hubieran arrancado algo esencial. Chen sirvió el té. Escuchó. Y cuando el silencio llenó la habitación hasta los bordes, habló despacio, como quien coloca una piedra sobre otra para construir un puente. Dime, Wei, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú lo quisiste? Wei frunció el ceño. Pensó. Pensó más. No lo recuerdo, maestro. Chen asintió. Entonces ella no se llevó algo tuyo cuando se fue. Tú ya lo habías entregado mucho antes. Wei sintió algo moverse en su pecho. Una incomodidad extraña, como cuando la luz entra en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Pero yo la amaba, maestro. ¿Acaso no es eso suficiente? El amor verdadero no vacía, respondió Chen. El amor que vacía no es amor. Es necesidad vestida de amor. Y la necesidad, Wei, es el miedo más antiguo del ser humano. El miedo a estar solo consigo mismo. Los días pasaron. Wei se quedó en la montaña. No porque el maestro se lo pidiera, sino porque algo en aquel lugar le hablaba en un idioma que no tenía palabras. Una mañana, muy temprano, el maestro lo llevó hasta un estanque en el corazón del bosque. El agua estaba quieta como el cristal. Chen señaló el reflejo de Wei en el agua. Mira, dijo. Wei miró. Vio su rostro. Ahora, dijo Chen, y recogió una rama del suelo y rozó la superficie del agua con ella. El reflejo de Wei desapareció. Las ondas lo borraron. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Chen. El agua se movió, maestro. Pero yo sigo aquí. Chen sonrió. Era la primera vez que Wei lo veía sonreír. Exactamente. El reflejo depende del agua. Pero tú eres real independientemente de lo que el agua muestre. ¿Lo entiendes? Wei tardó un momento. Ella era mi reflejo, dijo finalmente. Y tú confundiste el reflejo con la realidad, respondió Chen. Buscabas verte en sus ojos porque habías olvidado que eres real incluso sin un espejo. Eso es la dependencia, Wei. No es amor. Es el miedo de no existir a menos que alguien te confirme que existes. Esa noche, Wei no durmió. No porque sufriera, sino porque algo antiguo y pesado estaba soltándose dentro de él, como cuando una roca lleva tanto tiempo enterrada que uno ya la confunde con el suelo. Pensó en todas las cosas que había hecho buscando aprobación.
las palabras que había callado para no molestar, las decisiones que había evitado para no decepcionar, los sueños que había archivado porque nadie más los veía como él los veía. Había estado viviendo en la periferia de sí mismo. Semanas después, Wei comenzó a cambiar. No de forma dramática, no de un día para otro. El cambio fue como el del bambú, invisible bajo la tierra durante mucho tiempo, y luego, de repente, imparable. Comenzó a caminar por el bosque solo. A sentarse en silencio sin que el silencio lo aterrara. A cocinar sin que nadie lo viera cocinar. A escribir sin que nadie lo leyera. A existir sin audiencia. Y en ese existir sin audiencia, descubrió algo que nadie le había enseñado, que su propia compañía era más rica de lo que había imaginado. Que en el silencio de sí mismo había una voz que siempre había estado ahí, esperando ser escuchada. Una voz que no pedía, que no suplicaba, que no tenía miedo. Una voz que simplemente era. El día que Wei se despidió del maestro, no hubo grandes palabras. Solo el viento entre los árboles, el olor del té, y la certeza silenciosa de que algo había cambiado para siempre. Maestro, dijo Wei antes de descender la montaña, ¿siempre fue tan difícil? Chen lo miró con esa calma que tenía, esa calma que no era indiferencia sino profundidad. No es difícil, dijo. Solo es desconocido. Y lo desconocido siempre da miedo al principio. Pero cuando lo cruzas, Wei, descubres que el único hogar que nunca puede ser destruido eres tú mismo. Wei bajó la montaña. Y por primera vez en mucho tiempo, sus pies tocaban el suelo con firmeza. Lao se dijo una vez algo que parece sencillo hasta que te sientas con ello en silencio y lo dejas crecer. Conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a uno mismo es iluminación. Dominar a los demás es fuerza. Dominarse a uno mismo es poder verdadero. Esta idea no era nueva para él. Venía de algo mucho más profundo, de la observación paciente del universo mismo. El Tao, ese principio eterno e innombrable que sostiene todas las cosas, no tiene preferencias. No ama a los fuertes más que a los débiles, no favorece al sabio sobre el ignorante. Simplemente fluye. Y en ese fluir sin esfuerzo, todo encuentra su lugar natural. El bambú crece hacia arriba porque esa es su naturaleza. El agua desciende porque esa es la suya. La llama sube porque así lo dicta su esencia más íntima. Nada de esto requiere aprobación. Nada de esto depende de un observador externo para ser real. El Wu Wei, esa filosofía del no forzar que recorre toda la sabiduría taoísta, no significa pasividad. Significa moverte desde tu centro, desde lo que eres, no desde lo que otros esperan que seas. Significa dejar de nadar contra la corriente de tu propia naturaleza para complacer las corrientes ajenas. Y aquí está la paradoja más hermosa del Tao. Cuanto más te perteneces a ti mismo, más genuinamente puedes amar a los demás. Porque el que ama desde la necesidad, ama con miedo. Y el que ama con miedo, tarde o temprano, ahoga lo que ama. Pero el que ama desde la plenitud, desde ese lugar donde ya no necesita nada para ser completo, ese amor es limpio. Ese amor es libre. Ese amor no pesa. El concepto de I, esa energía vital que recorre el cuerpo y el universo, también habla de esto. Los maestros de las artes internas chinas, los que practicaban el Tai Chi y el Qigong, sabían que la energía se dispersa cuando la mente persigue demasiadas cosas fuera de sí misma. Sabían que la verdadera fortaleza no viene del músculo ni de la velocidad, sino de la concentración de la energía en el centro, en ese punto que los chinos llaman Dantian, el campo del elixir, ubicado justo debajo del ombligo, el lugar donde el ser humano habita cuando está verdaderamente presente en sí mismo. El guerrero disperso es débil aunque sea fuerte. El guerrero centrado es poderoso aunque parezca quieto. Y lo mismo ocurre con la vida. Hay personas que tienen todo lo que el mundo llama éxito, relaciones, dinero, reconocimiento, admiración. Y sin embargo, por dentro, hay un vacío que nada llena. Porque ese vacío no se llena con cosas externas. Se llena con presencia. Con la presencia de uno mismo en la propia vida. Hay otras personas que parecen tener poco según el mundo. Y sin embargo, hay en ellas una quietud que desconcierta,
una serenidad que no depende del clima, una alegría que no necesita ser alimentada desde afuera. Esas personas han encontrado algo que los maestros del Tao llamaban Ziran, la naturaleza espontánea, el ser que simplemente es, sin pretensión, sin actuación, sin necesidad de aprobación. Son personas que no dependen de nadie más que de sí mismas. No porque sean egoístas, sino porque han encontrado en su propio interior una fuente que no se agota. Vivimos en un mundo que nos enseña a depender. Desde el momento en que enciendes el teléfono por la mañana, algo te está midiendo. Los likes, los mensajes, las notificaciones. ¿Cuánta gente te respondió? ¿Cuánta gente te ignoró? ¿Qué dijo fulanito? ¿Qué pensó menganito? Antes de que hayas tomado tu primer sorbo de café, ya estás evaluando tu valor en función de lo que otros hicieron mientras dormías. Y eso tiene un costo. Un costo enorme, invisible y continuo. El costo se llama energía vital. El costo se llama claridad. El costo se llama autenticidad. Cada vez que ajustas lo que dices, lo que publicas, lo que decides, según el termómetro de la aprobación ajena, estás pagando ese costo. Y el problema no es que lo pagues una vez. El problema es que lo pagas todos los días, a todas las horas, sin darte cuenta. Entonces, ¿cómo se recupera el centro en el mundo moderno? No hay un ritual complicado. No hay una técnica sofisticada. Hay algo mucho más simple, y precisamente por su simplicidad, es lo más difícil de sostener. Empieza por recuperar el silencio. No el silencio de la ausencia de ruido. El silencio interior. Ese espacio en el que puedes estar contigo mismo sin sentir la urgencia de distraerte, de entretenerte, de llenar el vacío con algo externo. Siéntate. Respira. Deja que los pensamientos pasen como nubes sin agarrarlos. No necesitas meditar durante horas. 5 minutos de presencia genuina contigo mismo valen más que un día entero de ocupación ansiosa. Luego, empieza a notar cuando actúas desde tu centro y cuando actúas desde el miedo de decepcionar. Hay una diferencia entre dar porque quieres dar y dar porque tienes miedo de lo que pasará si no das. Hay una diferencia entre ayudar porque el corazón te lo pide y ayudar porque necesitas que alguien te vea como bueno. Esa diferencia no siempre es visible desde afuera. Pero tú la sientes. Siempre la sientes. El que vive desde su centro dice que no cuando necesita decir que no, sin culpa, sin drama, sin explicaciones eternas. No porque sea insensible, sino porque sabe que un sí que no viene del corazón es una traición a sí mismo, y a la larga, también a quien lo recibe. El que vive desde su centro no busca conflicto, pero tampoco huye de él por miedo. El agua no busca los obstáculos, pero cuando los encuentra, los rodea con elegancia y sigue su camino. No se queda paralizada frente a la roca, esperando que alguien le diga qué hacer. En las relaciones de pareja, esto es quizás donde la enseñanza se vuelve más urgente y más difícil al mismo tiempo. Dos personas que dependen completamente la una de la otra no se sostienen. Se hunden juntas. Porque están buscando en el otro lo que solo cada uno puede darse a sí mismo. Pero dos personas que se pertenecen a sí mismas, que tienen raíces propias, que no necesitan al otro para saber quiénes son, esas dos personas pueden amarse de verdad. Pueden estar juntas por elección y no por miedo. Y esa es la diferencia entre una unión que crece y una que se asfixia. En el trabajo, vivir desde el propio centro significa no construir tu valía sobre el reconocimiento de tu jefe, sobre el aplauso de tus colegas, sobre el éxito de un proyecto. No porque el reconocimiento no sea agradable, sino porque cuando el reconocimiento llega, es un regalo, no una necesidad. Y cuando no llega, no destruye nada, porque tu valor no descansa ahí. El árbol no espera el aplauso del viento para crecer. Y cuando enfrentas un conflicto con alguien, la persona que ha recuperado su centro no necesita ganar. No necesita tener razón. No necesita que el otro entienda. Puede decir lo que piensa con calma, puede defender lo que cree con firmeza, y luego soltar. Porque su paz interior no depende de que el otro cambie de opinión. Eso es el desapego. No indiferencia. No frialdad. Desapego. La diferencia entre el apego y el desapego es sutil pero fundamental. El apego dice,
necesito que esto sea de esta manera para estar bien. El desapego dice, prefiero que sea de esta manera, pero si no es así, yo sigo siendo yo. El apego es una soga atada al corazón. El desapego es un corazón que sabe nadar solo. Y finalmente, en la relación más importante de todas, la relación contigo mismo, vivir sin depender de nadie más que de ti mismo significa algo concreto y cotidiano. Significa escuchar tu propia voz antes que la de cualquier otro. Significa confiar en tu intuición aunque nadie la valide. Significa avanzar en la dirección que tú sientes como verdadera, aunque no haya nadie aplaudiéndote en el camino. Significa saber que en la oscuridad de tu interior no hay vacío, hay raíces. El mundo seguirá cambiando. Las personas seguirán llegando y yéndose. Los aplausos y los silencios seguirán alternándose como las estaciones. Y habrá tormentas, siempre habrá tormentas, porque esa es la naturaleza de la vida, que se mueve, que transforma, que nunca se queda quieta. Pero hay algo que puede permanecer firme en medio de todo eso. Hay algo que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte si tú no lo entregas. Es tu centro. Es esa parte tuya que no necesita ser validada para saber que es real. Esa voz que habla en el silencio cuando todo el ruido del mundo se detiene. Esa quietud que no es ausencia, sino presencia, presencia tuya en tu propia vida. El bambú no necesita el viento para saber hacia dónde crecer. El lago no necesita el reflejo para saber que es profundo. Y tú no necesitas a nadie más para saber que eres suficiente. No porque seas perfecto. No porque no necesites a nadie nunca. Sino porque tu completitud no es una suma de lo que otros te dan. Es algo que ya estaba ahí, antes de la primera persona que te amó, y que seguirá ahí después de la última. La única dependencia que te libera es la dependencia de tu propio ser. Vuélvete a ti. Siempre vuelve a ti. El árbol que tiene raíces profundas no le teme a la tormenta. El lago que conoce su quietud siempre recupera el reflejo de las estrellas. Y el ser humano que se pertenece a sí mismo nunca puede ser realmente perdido.